11 horas 37 minutos, llegamos al último bloque de Más Positivo en este día jueves y lo adelantábamos incluso desde la semana anterior cuando tuvimos la visita del maestro Pedro Sierra. A contar de hoy jueves en el Teatro Municipal de San Javier va a comenzar lo que es la temporada de conciertos y la primera jornada es hoy a las 19:30 horas. Vamos a hablar con uno de los protagonistas, Fernando Harms, músico nacional, quien se despide de los escenarios esta noche, al menos como solista. ¿Cómo está, Fernando? Buen día. Buenos días. Bueno, conversábamos, no es la primera vez visitando la comuna de San Javier, ha estado en otras oportunidades. Sí, vine hace un tiempo atrás también por algún concierto con mi hija o tocando con la orquesta o algo así. Bueno, en esta oportunidad va a estar tocando con su hija, con Gabriela. Sí, con Gabriela. Que también me imagino va a ser bastante simbólico para usted, ¿no? Sí. ¿Cómo se gesta la idea finalmente de tocar con ella? Siempre quise tocar con ella. Yo la inicié en el violín desde los 4 años. Se me ocurrió decirle que si había una posibilidad de tocar aquí en Talca, con la orquesta de Talca, me gustaría mucho tocar con ella y terminar así, dar un cierre a una carrera de, no sé, 60 años que estoy en esta cosa yo. Y bueno, y Pedro Sierra, que lo conozco muchos años a Pedro, me dijo, encantado, ven para acá, toca, y en eso estamos. Y ahora, hablando un poco de su trayectoria, su instrumento es la flauta. Exactamente. ¿Cómo comenzó a interesarse en este sentido por este instrumento musical? Lo que pasa es que nosotros fuimos, mi hermano falleció, 2 hermanos que eran flautistas, entonces él era mayor que yo, y tomó la flauta. En el barrio vivía el solista de la Orquesta Sinfónica de Chile, y tenía una hija que mi hermano parece que le gustaba, ¿no? Porque era muy bella ella en realidad. Y así se entusiasmó también más por la flauta posteriormente que por otro instrumento. Por la hija. ¿No? Entonces llegó una flauta a la casa, se compró una flauta antigua de madera, muy hermosa, y yo también empecé más chico, 6 años mayor que él, que era mi hermano, y bueno, y empecé a tocarla poco, y me entusiasmé, o sea, es una cosa que yo tenía unos 8 años, 9 años, una cosa así, ¿no? Y empecé, y ahí empezó. Y bueno, cursó obviamente estudios tanto acá a nivel nacional, en el extranjero. ¿Cómo fue el proceso de codearse con distintos maestros en este caso? Yo estudié acá en el conservatorio con el maestro Juan Bravo, y posteriormente el año 61 vino a tocar a Chile un flautista argentino, Alfredo Ianelli se llamaba porque falleció, y yo quedé realmente alucinado con él y me conseguí su dirección, y por suerte tenía un muy gran amigo chileno que vivía en Buenos Aires, y él me contactó y el profesor me dijo venga cuando quiera, y fui y empecé a estudiar con él en Buenos Aires. Tuve 3 meses allá, son los 3 meses más importantes en la vida flautística como estudiante para mí. Después tuve otros 2 meses también importantes con él nuevamente. ¿Cómo fue ese proceso en Buenos Aires, 3 meses, las presentaciones que...? No, ahí estaba encerrado en una pieza estudiando. Ya. Solamente estudio. 8 horas diarias. No, eso es. ¿Nunca se cansó del instrumento, de practicarlo? Porque aquí hay mucho de ensayo de error también. La perseverancia, yo encuentro que... Es puro ensayo de error. Puro ensayo de error. No, lo que pasa es que la música es como subir un cerro, pero el cerro no tiene fin. Yeah. Entonces tú siempre estás viendo cómo subir, buscando el camino para llegar al final del cerro, ¿no?
Y siempre es un camino que nunca termina. Yo todavía estudio como si fuera como cuando tenía 18 años. Todos los días se aprende algo Claro, nuevo, ¿no? claro que ahora hace tiempo que no he tocado y hace ya varios años yo me retiré de la Orquesta Filarmónica del año 95 y de ahí a poco andar me dediqué a la construcción de partes de la flauta, de la cabeza, de la parte que se sopla. Y he estado en eso y después construí flautas enteras y ahora, bueno, mi hija se vino acá y me dijo, oye, toquemos y voy a tocar, pero generalmente no estoy tocando. No. Fernando, hablábamos también de Gabriela, que bueno, no nos pudo acompañar. Ella también desde temprana edad comenzó a mostrar interés por la música, en este caso el violín, ella es violinista. Sí, ella empezó a los 4 años, un violincito chico. Sí. Y cuando le comunica la decisión de seguir una trayectoria musical, ¿cuál fue su impresión? Yo creo que no, nunca pasó algo así como que ella me dijo quiero ser violinista, sino que ella, en esto uno entra a un camino y el camino lo va llevando a uno, uno no va haciendo camino, el camino lo va llevando. Y tenía mucha facilidad, tiene mucha facilidad. Hay cosas en lo que tiene que ver con la música, en todos los instrumentos, que es una cosa psicomotora, ¿no? Y si no tienes eso, es muy difícil que lo puedas hacer, porque es mucho de las manos, ¿no? Y ella tiene mucha facilidad, mucha facilidad. Fernando, esta noche, ya lo mencionábamos en la introducción, es su concierto de despedida. Que va a estar marcado, ¿no?, por obviamente la dirección de Pedro Sierra y también por el barroco alemán. ¿Qué es lo que caracteriza al barroco alemán? Bueno, el barroco alemán, el personaje más grande del barroco alemán es Bach, ¿no? Hay otros también, pero Bach es un personaje que trasciende no solo a Alemania, sino que a todo el mundo hasta la fecha, ¿no? Y el barroco, él es un personaje del barroco, la persona más cumbre del barroco alemán, y su música realmente no... Bach es una cosa... Yo he tocado muchas obras de Bach. De hecho, toqué las 6 sonatas para flauta, que es un trabajo que es alucinante. Y lo que es sus pasiones también, las 2 pasiones, y son realmente hermosas. No hay, es difícil comparar otros músicos del barroco con Bach. Bach es un punto aparte, así como Beethoven es un punto aparte, ¿no? Son seres que llegan, aterrizan en la Tierra cada ciertos años, ¿no? Solamente. Fernando, a las 19:30 es esta cita en el Teatro Municipal, es gratuito, la gente puede adquirir las entradas por Passline y también lo va a poder ver por la vía digital, en este caso por una transmisión. ¿Cuál es la invitación que hace a la gente que nos está viendo a esta hora para que asista al teatro? Lo hablábamos en otras ocasiones con artistas que han estado presentes. No es lo mismo, obviamente, sentir la música en un teatro, en este caso en vivo, viendo obviamente toda la puesta en escena, que seguirlo por la vía digital. Obviamente la vía digital acerca un poco el evento a las personas de sectores más rurales. Mira, el concierto en vivo tiene... Lo primero es que tienes a una persona real haciendo música, ¿no? Tienes la orquesta en real también y el sonido realmente como suena, porque todos los micrófonos, por muy buenos que sean, no transmiten exactamente lo que el instrumento suena. Y tienes todo la mise en scène de la entrada del público a la platea, va entrando de a poco, se va creando
una situación de concierto con la misma gente que conversa, habla, entra, se sienta y después poco a poco los músicos estamos detrás del escenario también con los instrumentos, calentando instrumentos y después se produce toda una mise en scène que parte desde una media hora antes que empiece el concierto, ¿no? Tienes que calentar los instrumentos, ver las partes difíciles, qué sé yo, y entras y se junta toda la orquesta y se afina, ¿no es cierto?, y parte el concierto. Y se hace el concierto. Bueno, obviamente el aplauso del público es bueno, el pago, ¿no? En este caso, claro, la presentación. Claro. Fernando, ¿cómo observa el panorama musical actual? Justamente, así como en San Javier, se va a llevar esta seguidilla de conciertos los días jueves a lo largo, obviamente, de este segundo semestre, a nivel nacional. Obviamente esto en Santiago, me imagino que hay más teatros que obviamente que en comunas, que en provincias. A lo mejor hay una oferta mayor, pero que esto también se esté dando en comunas de provincia. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo observa? A mí me parece muy bien, me parece muy bien y creo que Pedro Sierra es una persona que está indicadísima para este lugar. Está haciendo algo que es muy difícil juntar un grupo de chicos para que estudien violín, que toquen. Está haciendo estos conciertos con gente de Talca que vienen con mucho gusto a colaborarle a él. Y es una labor bastante pionera, que cuesta mucho en un comienzo porque tienes que prácticamente ir a hablar con las mamás o los papás de los niños para que estudien violín generalmente, o viola, o cello, y es realmente una labor muy, muy, muy difícil y muy loable y creo que él lo está haciendo muy bien. Y estos conciertos también hacen que la gente se empiece a acercar a la música en directo, no hablo de música clásica o no clásica, sino a la música en directo, ¿no? Y no a través de discos o CDs o lo que sea. Y entonces eso es muy bueno porque sienten realmente cómo suenan los instrumentos, ven a las personas que están ahí, no es una imagen, ¿no? Pueden hablar con las personas, pueden comunicarse al final del concierto, que es muy bueno que lo hagan, ¿no? Porque nosotros estamos dispuestos a conversar y dar información. Y eso creo que es muy bueno. Eso es muy bueno. Fernando, más allá de que hoy sea la despedida de los escenarios, ¿usted pretende seguir vinculado a la música en otros proyectos, seguir aportando desde la vereda ahora quizás como un maestro, como un profesor a las futuras generaciones? Mira, yo después que me fui de la orquesta en el año 95 me quedé un poco así dando vueltas y de repente empecé a pensar en el instrumento y me puse a estudiar, ya había estudiado mucho, pero después me puse mucho más profundamente a estudiar la flauta, como su estructura, con los libros de del primer constructor de flauta, que es Theodor Benn, un alemán del 1800, y empecé a hacer partes de la flauta. ¿Ya? Yo te voy a mostrar aquí para que tú puedas observar. Sí, lo anda trayendo, acompañado obviamente. Bueno, sí, ahí lo estamos viendo. Esta, lo conversábamos antes de entrar al programa, la armó usted, ¿no? Esta flauta. No, yo empecé haciendo esta parte de la flauta, ¿no? Que es la cabeza donde se produce el sonido. Las primeras flautas las hice de plata y las vendí mucho en Colombia. Y posteriormente dije, no, tiene que haber algunos otros materiales, hay que experimentar, y partí experimentando en el cobre. Y lo encontré fantástico. O sea, me gustó más que el oro, que la plata y que todo, ¿no? Suena muy bien. Entonces ahora hago cabezas de cobre hechas a mano, ¿no? Y enchapadas en oro, para que no se ponga negra y se mantenga bien. Y después que hice eso, un día conversando con mi hijo, que somos muy amigos con mi hijo,
Yo dije, no, que siempre me dice, tú siempre hablas de la flauta, que la flauta acá, que la flauta allá, que esto, que aquí, que tiene esto. ¿Por qué no haces una flauta? Me cayó una piedra en la cabeza. Y me puse a estudiar mucho más la flauta y logré hacer esta flauta, por ejemplo. A esa cámara la podemos mostrar. Esta flauta está íntegramente hecha a mano, el tubo es todo hecho a mano, es una placa de plata que se dobla, se solda y se trabaja para que quede así, ¿no? que no se ve nada, no se ve la juntura. Todo esto está hecho con unas matrices con cera perdida, se llama, fundido en plata. Lo otro importante es el diseño acústico, también está hecho matemáticamente y es como tener un hijo. Claro, sí. Como tener un hijo con el que uno se entiende bien. Sí, es muy lindo. Y me imagino va a ser el que va a usar esta noche, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Fernando, bueno, al parecer deja entrever que quiere dedicarse a lo que es hacer más flautas a futuro. No, sí, realmente yo me he presentado en festivales de flauta en Estados Unidos, donde he vendido varias cabezas de flauta, que es la parte donde se sopla. He estado en 3 partes en Estados Unidos, he estado en Colombia, también he vendido varias cabezas de flauta, en Perú, en Argentina, en Brasil. Y hace un tiempo atrás empecé a hacer cabezas, esto mismo, pero en madera, en madera fina, y son muy codiciadas en realidad, son muy hermosas. Sí. Fernando, ¿cómo va a recordar usted su trayectoria musical? Qué pregunta. Mira, yo mi trayectoria musical, como te digo, empezó el año 61 más o menos, por ahí. Afortunadamente después, a poco de andar, entre la Orquesta Filarmónica y me tocó, por ejemplo, la primera vez que Plácido Domingo cantó una ópera fue en Chile, que fue, ¿cómo se llama? La ópera francesa, se me olvidan los nombres, Andrea Chenier. Y el día que se estrenó esa ópera, que cantaba él por primera vez esa ópera en el escenario, a la 1 del día nació mi hijo, el día que se estrenó Andrea Chenier, y después hizo Carmen, esas 2 óperas. Y posteriormente él vino, cuando la última vez que vino, su palabra guía era "con Chile en el corazón", porque él partió hasta Chile. ¿Ya? Fue importante. Después he tocado con muchos directores, he tocado varios conciertos de flauta con orquesta en Chile, en Perú, en Bolivia, qué sé yo. Pero de la más importante fue el concierto que hizo Raúl en Chile, el último concierto que hizo en Chile, también me tocaba esa vez participar en la orquesta. Y fue muy impresionante en realidad, era una persona de 86 años, yo este año cumplo 80, y él estaba con 86 tocando ahí, pero en una forma magistral. Ese concierto está dirigido por Juan Pablo Izquierdo y está en YouTube, se puede escuchar. Si alguien está interesado, escúchelo, porque es un tremendo concierto que hizo a Raúl ahí. Bueno, esperamos que también para la posteridad quede este concierto, ¿no? El último suyo esta noche. Así que antes de finalizar la entrevista, me imagino que va a venir gente de distintas comunas, no tan solo de San Javier, quizás familiares suyos que van a estar presentes acompañándolo. Bueno, tenemos cobertura en Linares, también en Talca, en Maule, que nos siguen a través de la vía digital. Y lo último, ¿cómo han sido los ensayos desde que llegó acá a San Javier con la orquesta de San Javier? Bien. Sí, funciona bien la orquesta. ¿Sí? Tienen que apoyarla mucho, porque son muchachos jóvenes, entonces
necesitan apoyo porque las cuerdas son caras, no tienen a veces buenos instrumentos, entonces todo eso necesitan un apoyo real de las autoridades que tengan que ver con arte acá, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil. La música es un camino difícil, largo, y necesita apoyo. Y costoso muchas veces, ¿no? Sí, muy costoso. Un violín bueno puede valer como 5 millones o puede valer 500 millones. Entonces, nunca se sabe. ¿Qué mensaje le deja usted a los jóvenes que quizás están empezando, que forman parte de alguna orquesta o que están interesados ya en algunos instrumentos, en violines, en guitarra, en la flauta, como es su caso, y que quizás ya le está picando el bichito de a lo mejor no hacer o no practicar este instrumento como un pasatiempo, sino a nivel profesional? Bueno, la música es un arte muy especial porque no quedan, bueno, ahora con las grabaciones quedan, pero por muchos años no había ningún referente, ¿no? Es un arte muy íntimo, ¿no? Que el pintor pinta y queda ahí su impronta, ¿no? Pero no está él propiamente tal, sino que queda ahí, ¿no? Pueden pasar 500 años, ¿no? Y está en la pintura, la Capilla Sixtina, qué sé yo. Como un legado. Cosas. Claro, pero no está él. En el caso de la música nosotros estamos ahí, ¿no? Es el músico que está expresando sus pensamientos, sentimientos frente al público. Entonces es una cosa viva. Fernando Arms, todo el éxito para esta noche. Esperamos que se replete el Teatro Municipal de San Javier. Invitación hecha a través de Passline. Usted podrá adquirir las entradas y es algo completamente gratuito para toda la comunidad. 19:30, entonces, ¿cuánto pretende extenderse el concierto? No, yo creo que está alrededor de una hora. Una hora. Sí, no creo que sea más. No es tan extenso entonces, No. considerando también las bajas temperaturas. Esperamos que... Es gratuito también. Y gratuito, sí. Hay que hacer hincapié en eso, que es algo gratis, que adquiere las entradas en Passline y por supuesto, ya lo mencionaba acá Fernando, no hay como la música en vivo, más allá de obviamente acercar este evento a través de la vía digital. Así que Fernando y su hija Gabriela esta noche, acompañados, dirigidos por el maestro Pedro Sierra y parte también de la orquesta de cuerdas de acá de San Javier. Que tenga una gran presentación esta noche, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos despedimos en este día jueves, lo dejamos invitado a las 14 horas a las noticias de media tarde. Chao, chao.